Muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Y también nos puede escuchar en el Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook Live de la Tertulia Polaca. Además, por ahí de las 9 de la noche, este programa ya está en el canal de YouTube, la Tertulia Polaca, por si no lo pudo ver completo o de plano somos unos chingones y les gustó mucho el programa y lo quiere volver a ver y compartir, pues ahí está, a las 9 de la noche en el canal de YouTube La Tertulia Polaca. También los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube La Tertulia Polaca y nos y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, mi Twitter personal @naranjero75 y las redes sociales de La Voz del Pitic en Facebook y en Twitter como La Voz del Pitic. Bueno, hoy vamos a tener una mesa de análisis, a hablar un poco sobre, o un mucho más bien, de lo que nos alcance, del neoliberalismo y su impacto en la democracia y obviamente pues en la economía, sobre todo más enfocado acá en nuestro país, en México, y algo de lo que está sucediendo con, todo tiene que ver con doctrina del neoliberalismo, el que el mercado se regule a sí mismo y vemos que en este nuevo régimen ha puesto nerviosos pues algunas asociaciones empresariales, como por ejemplo la Coparmex, que ya está su proyecto político están en vías, ¿no?, de desarrollarlo, de su creación y bueno, aquí he invitado a dos conocedores de este tema. César Acuña, que fue quien me lo propuso, tiene licenciatura en filosofía, pero también otra parte en filosofía política. Bueno, es un estuche de monerías aquí, el joven, y el doctor Arturo Rodríguez Obregón, también doctor en ciencias sociales, economista, ¿no? Y doctor en politólogo. Politólogo, ok, y en ciencias sociales. Mira, pensaba que era economista, no sé por qué. Política, ¿sí? Como le entra a los ciencias oscuras estas de las pluris, esto de lo electoral, y pues qué complicado. Dije, no, pues ha de ser economista o algo así, ¿no? Okay. Pero bueno, pues damos un preámbulo, César, a ver que propusiste el tema. Muy bien. ¿Cómo? A ver, ¿por dónde le damos? Primero me presento, me llamo César Acuña, soy maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. No tengo el colmillo de aquí ni la experiencia del doctor, pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? La idea era iniciar analizando un poco las declaraciones que Gustavo de Hoyos Walter hace en su Facebook, ¿no? Ese es el medio a través del cual él tiene y Twitter, Facebook y Twitter. Yo sigo particularmente Facebook, sí, ¿no? Y es donde él llega, pues, digamos que expone a la sociedad pues las posturas del grupo empresarial al que él representa, ¿no? Y un tema en específico que había tomado yo como detonador y había propuesto para esta sesión era la insistencia del grupo empresarial en el concepto de certidumbre e incertidumbre, certidumbre empresarial e incertidumbre empresarial, ¿no? Y la insistencia en comentar constantemente, publicar constantemente, hacer publicaciones y comentarios respecto a temas muy específicos que han implicado la llegada de este nuevo presidente, ¿no? Y su proyecto se llamó Cuarta Transformación, ¿no? Particularmente la cancelación del Naim, la reforma fiscal ha sido un tema constante en el último mes en el portal de Coparmex, ¿no? Consideran que es demasiado punitiva, ¿no? Y que da incertidumbre fiscal y jurídica, ¿no? Se pide que se transparente la política arancelaria, pero que no sea fuerte, que no sea rígida, que no sea punitiva, dicen algunas publicaciones, ¿no? Entonces, la idea es presentar o empezar a dialogar un poco de cuáles son como algunas de las matrices de donde provienen estas ideas de defender el mercado y poder dialogar sobre ellas, ¿no? Entonces, pues, hay una parte de análisis histórico que propuse hace rato y otra parte de descripción de algunos de los autores que son fundacionales en el surgimiento del imaginario neoliberal, pues, ¿no? Entonces, ese va a ser el orden del discurso, ¿no? Ok, muy bien. Doctor Arturo Rodríguez, ¿cómo ve este nuevo planteamiento? Cuarta transformación le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde si Juárez separó, dice, la Iglesia del Estado, pues ahora le encomienda separar el poder económico del Estado.
dado que pues a partir de poco antes de el neoliberalismo empezó a ser instaurado el 85, bueno, ahí con el gobierno de la Madrid, pero ya en el 88 con Salinas de Gortari, pues es el éxtasis, ¿no? Y ya empieza verdaderamente a accionar esta, pues hay quienes dicen que es una doctrina, otros son unas políticas económicas, Teorías, pero bueno, teorías, pero bueno, desde entonces vemos claramente y lo hemos padecido, algunos lo han gozado, la clara intervención del poder económico en las decisiones de Estado, incluso en implementación de políticas públicas, ya no se digan en lo económico, y bueno, yo decía en alguna mesa pasada aquí que si Montesquieu viviera, pues no solamente hubiera hecho la separación, la división de 3 poderes, sino de 4 ahora con el poder económico, ¿no? O de 5 con el narco, ¿no? Bueno, pero yo creo que van ligados, ¿no? Con el poder económico. Sí. Pero, y bueno, y el poder, los otros 3 poderes, ¿no? Pero, llega López Obrador y la primera señal de que esto va a cambiar, pues es precisamente la cancelación del Naim, ¿no? De Texcoco. Ahí empieza, ¿no? Si algunos, bueno, fue muy cuestionada esta consulta. Creo que lo de la consulta, bueno, es verdad, le faltó, por supuesto que le faltó la institucionalidad, pero creo que la pregunta y la respuesta era lo de menos, ¿no? El mensaje era lo que contaba aquí, el decir, bueno, por lo menos es mi lectura, ¿no? De decir a quienes han titireteado detrás de los poderes fácticos económicos, decirles, bueno, esto ya no se va a hacer como ustedes han venido marcando el son, ¿no? Y ahí empieza, ese fue su primer ejercicio de gobierno, por así decirlo, ¿no? Aún así sin haber llegado, ¿no? Todavía a tomar la posesión, pero bueno, ¿qué opinión le tiene? ¿Cómo abordar este tema, doctor? Bueno, yo creo que hay que enmarcarlo teóricamente en las corrientes políticas económicas que de alguna otra manera tienen que ver con la participación del Estado en el quehacer económico social de los países, ¿no? La parte del liberalismo, ahora el no liberalismo en esta etapa de globalización, pues recarga la importancia hacia la protección, aseguramiento, garantía de las libertades políticas y en el caso de los empresarios económicas, ¿no? Que todo se recargue hacia la economía de mercado o el modelo de mercado, la oferta y la demanda, y con mínima intervención del Estado, ¿no? Que ellos ven como un mal necesario al Estado, ¿no? Entonces, en el sentido de que no se permita crecer al Estado, porque eso distorsiona, mete ruido, pues, y puede tener efectos negativos en la solución de los problemas económicos, qué producir, en qué cantidades, etcétera. Ellos piensan, la corriente liberal, que el mercado es mucho mejor gestor de los recursos y la actividad productiva, ¿no? Pero por otro lado está otra corriente económica política muy importante, sin llegar incluso al socialismo, que se preocupa, sin descuidar la libertad, pero pone más énfasis en la igualdad sustancial, en la igualdad material, en la igualdad de oportunidades. El problema en muchos países, que ha sido el caso de México, no se ha logrado un equilibrio. Sí, cuando tuvimos la época de la etapa desarrollista, con una fuerte intervención del Estado en la economía hasta los 70s, pues tuvimos una clase media muy extensa, poca pobreza, pero no tuvimos democracia, no tuvimos las libertades políticas, exacto, no tuvimos el goce de libertades, ¿sí? En ese sentido, cuando se va al otro extremo, cuando viene toda la etapa neoliberal, donde se reduce drásticamente y notoriamente la intervención del Estado en el quehacer económico-social, a través de la venta de empresas, a través de regular la actividad económica de las empresas, a través de abrir las fronteras a las inversiones extranjeras, sí, pues vemos que se descuidó también la parte de igualdad, se empezó a generar mucha pobreza, hubo un crecimiento impresionante de pobres, clase media tuvo una movilización pero descendente hacia abajo, no hacia arriba. 16 millones de pobres existían en el 88, hoy tenemos casi 60 millones, ¿no? Exactamente. Digo, habría que buscar la relación los resultados, entre también el crecimiento del crecimiento demográfico con el crecimiento de la pobreza, ¿no? Para tener un valor ya más real, pero sí evidentemente ha sido una fábrica de pobreza. Incluso, doctor, con usted llama una extensa clase media,
en la época de la, ¿cómo le llamaban? La etapa de desarrollista, sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizado. Sí, había una clase mucho más extensa. Es más, en la película podemos ver esta de Roma, ¿no? Como un doctor que solamente trabaja en el Seguro Social y mantiene a como 3, 4 chamacos. Su esposa tiene 12 ayudantes. Exacto, ahí. Y todavía y vive la abuelita ahí, ¿no? También la suegra, pues, en la casa, ¿no? Y todavía el vato se da el lujo de que se va con una mano. Bueno, es algo yo creo que ahí retrata muy bien lo que era la clase media, pues, ¿no? Ahora, yo quisiera saber qué doctor que trabaje solamente en el IMSS puede tener, tanto, ¿no? Tiene para tanto. Sin embargo, hay teóricos, historiadores de economía, y mismos economistas que hablan de que fue, aún así la riqueza fue mal distribuida. Sí, para un sector que engrosó clase media, pero no llegó para la pobreza, transportarlos hacia la clase media, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? César. Bien, yo quisiera iniciar como para las primeras aportaciones respecto a este asunto, tratando de aclarar históricamente dónde está como que el quiebre o alguna de las contradicciones o transformaciones de lo que conforma la palabra liberalismo, ¿no? El concepto de liberalismo, al menos en lo que humildemente he podido alcanzar a investigar, es un concepto que surge a finales del 17, principios del 18, particularmente es un concepto ilustrado, ¿no? De la ilustración francesa, con el advenimiento del nuevo régimen, ¿no? Para el historiador alemán Richard Koselleck, en un librito que se llama Secularización, Aceleración y Prognosis, ¿qué implica el liberalismo en una primera instancia? Implica la capacidad de los sujetos de liberarse de la autoridad tradicional y poder definir por sí mismos cuál es el destino que les depara. Quiere decir esto que en una primera instancia el liberalismo en su origen es un proyecto de carácter político e individual, exactamente. Es la afirmación de los sujetos como agentes autónomos, que se autodeterminan a vivir de una determinada manera, y eso implica movilidad social, implica que puedan escoger profesiones, implica que puedan dedicarse a diferentes cosas, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, son como los dos grandes eventos históricos que encumbran este primer proyecto de carácter político, ¿no? Nosotros vamos a poder, como ciudadanos, como sujetos autónomos, de autodeterminarnos. Ya no dependemos de la autoridad de la iglesia que nos indique cuál es nuestra profesión, tampoco de la autoridad del monarca o de la estructura rígida del feudo para tener nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, en la primera instancia, el liberalismo es un proyecto de carácter político. En las primeras décadas del siglo XIX, con el surgimiento, dice también Richard Koselleck, que con el desarrollo de la tecnología se facilitan las formas de producir bienes, y en este mismo desglose cronológico de las actividades, lo que empieza a acontecer es que en un mismo tiempo y en un mismo espacio acontecen más cosas, ¿no? Y entre las cosas que acontecen es que los nuevos sistemas de producción generan nuevas formas de organización social. Y en la industrialización. Exactamente. Sí. Y empiezan las primeras reflexiones económicas. David Ricardo, Smith, Quesnay, el mismo Marx está en la primera mitad del siglo XIX. Y ahí lo que se impera es una especie como de transformación, ¿no? Un giro semántico en la forma en que se entiende el liberalismo. El liberalismo poco a poco empieza a adquirir connotaciones de carácter económico, porque la forma en que las personas tienen para sobrevivir y autodeterminarse es la forma que tienen para transformar materia y ganar recursos, pues, que es una de las características de la clase económica que empuja las revoluciones, ¿no? Los empresarios, los burgueses, ¿no? Los burgueses, sí. Entonces hay una transformación en el concepto de liberalismo. Poco a poco se entiende libertad económica, esta libertad que en un principio era política, como una libertad de carácter meramente económico. El punto de inflexión, al menos hasta donde yo alcancé un poquito a estudiar, y que creo que también es importante en esto que estamos mencionando, se encuentra ya en la primera mitad del siglo XX con la escuela ortodoxa austriaca, von Mises y Hayek. Okay. Ellos tratan de restablecer de alguna manera aquello que se entendía por libertad, porque como el contexto que tienen, contra el que se están enfrentando, es contra el régimen nazi y el régimen soviético, antes de la guerra, ¿no? Estamos hablando del año 1938, cuando es el primer congreso en Mont Pelerin de estos señores.
Lo que ellos tratan de hacer es una rehabilitación de aquel liberalismo clásico, pero es un liberalismo que ya viene de suyo preñado de una contradicción, que no es la libertad política de los sujetos, sino es la libertad económica, que más adelante, como será establecido en alguno de los autores fundacionales de la doctrina neoliberal, la libertad política solamente es posible si tú tienes libertad económica. Quiere decir que no todos somos libres en términos políticos. Solamente el que tiene capital, solamente el que tiene dinero puede ejercer la libertad política, ¿no? Sería cuestión de dirimir qué tan cierto, falso, o en el hecho, en la realidad concreta, qué tan creo que actualmente acertado sí es así, ¿no? Exacto, yo Digo, pienso creo lo que mismo. si no tienes cierto monto ahí que te pueda apoyar, no haces nada, ¿no? En una campaña electoral. Bueno, si el sistema realmente está funcionando de manera democrática, sí te permite Bueno, la sí, alternancia, ajá. como lo vimos ahora en México, ¿no? Me parece que ahí está la importancia de un sistema democrático políticamente hablando. Exacto. Y de liberalismo también en términos políticos. Pero bueno, Exacto. también tuvo un fuerte apoyo económico López Obrador, ¿no? Sí, pero al menos existe esa posibilidad de alternancia, ¿no? Rendición de cuentas. Sabes que el modelo que estás imponiendo no está dando resultados, por consiguiente te castigo en las próximas elecciones y probamos con otro. Ajá. Me parece que es la importancia de una democracia. Quizá ahorita la discusión en términos democráticos ante estos cambios económicos, ante esta realidad social, es redimensionar el concepto de democracia. Ahorita hay una discusión muy interesante en América Latina, sobre todo que impulsó Guillermo O'Donnell, que si bien es cierto la parte procedimental electoral de la democracia es importante, no es suficiente. Hay que hablar de los resultados de la democracia, la reciprocidad. Estás atacando los problemas reales de la sociedad, la pobreza, la inseguridad, y entonces ya se habla de niveles de calidad de la democracia. Nosotros ahorita estamos todavía en el nivel mínimo, en la parte procedimental, con elecciones competitivas, posibilidad de alternancia, pero tenemos que buscar también que los resultados de este sistema democrático sean palpables para los millones de pobres, que los saca de esa miseria, que les da oportunidad de acceso a la salud, a la educación. Entonces ahorita hay una reformulación muy interesante del concepto de democracia para hablar de una democracia de más calidad. En lo que señalaba el compañero, es correcto, a mí me parece que tenemos que dimensionar muy bien la dimensión política del liberalismo. Incluso antes de Montesquieu, realmente Montesquieu no es el original de la separación de poderes, un siglo antes lo había hecho John Locke en Inglaterra. Cuando uno revisa el libro de Montesquieu del espíritu de las leyes, en ese capítulo así le llama, de la Constitución de Inglaterra, porque Montesquieu está algunos años en Inglaterra y dice, bueno, aquí hay algo diferente. Y es cuando pule la propuesta de John Locke. John Locke no incluye por separado el Poder Judicial, lo hace Montesquieu y por eso pasa a la historia, pero es injusto porque realmente el planteamiento original es de un inglés, de John Locke. Y también hay que reconocer que en ese momento surgen posturas menos liberales, más recargadas a la igualdad. Yo quiero pensar en Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Juan Jacobo Rousseau, la preocupación de él es lograr la igualdad. Sin llegar a un sistema socialista, él plantea una igualdad sin desaparecer la propiedad privada. Él está pensando en propiedades limitadas, en pequeñas propiedades, donde no surjan monopolios, donde se asegure un sistema más igualitario. Yo creo que lo que más se ha acercado a lograr eso pues son los países nórdicos en la actualidad, ¿no? Es el estado de bienestar. A mí me parece que aquí la clave es el punto de equilibrio, o sea, no terminar con las libertades, porque el hombre, como dice Norberto Bobbio, las sociedades han buscado siempre dos principios, libertad e igualdad. Entonces muchas veces se recarga hacia libertad, muchas veces hacia la igualdad, pero se sacrifica el otro principio. Los estados de bienestar pudieron lograr ese equilibrio. O sea, la economía funcionaba como un sistema de mercado, oferta, demanda, propiedad privada de empresas, pero una gran participación del Estado para mitigar, para resolver los efectos sociales negativos a través de política social, que es lo que está planteando en el neoliberalismo, que me parece lo negativo. Tú, Estado, no intervengas. O sea, eso que la lo resuelva, satanización del eso Estado. que lo resuelva la familia, la sociedad, y no. E incluso en esta etapa del neoliberalismo, a quien mejor les ha funcionado, porque también habría que rescatar cosas valiosas del neoliberalismo, no todo tampoco está mal, pero a quienes mejor les ha funcionado han sido los que han sido acompañados de una manera efectiva del Estado, de una manera eficiente. Estamos hablando de los países nórdicos, es más, hasta propio Alemania, que bueno, tiene ahorita sus problemas de inmigración y cosas por el estilo, y ya empieza a sentirse una cierta desigualdad, pero yo sí quiero recalcar que a quienes mejor les ha funcionado
esta nueva etapa de capitalismo, que es el neoliberalismo, es a los países que han sido acompañados por el Estado, que los ha limitado, que los ha regulado, exactamente, y podemos hablar no solamente de los nórdicos, ahí tenemos los tigres asiáticos, ¿no? Fukuyama lo dice, bueno, ¿por qué China tuvo Corea del Sur, ese crecimiento? Bueno, ¿por qué? Porque fueron acompañados por el Estado, un capitalismo de Estado, aunque con el problema de China de que la parte democrática está muy débil o inexistente, las libertades políticas. Entonces, obvio que si yo tengo, mira, un ejemplo muy sencillo, ¿dónde empieza la experiencia neoliberal en América Latina? En Chile, en la dictadura de Pinochet. O sea, en un sistema nada democrático, Indias, pues, ¿no? Porque es lo más fácil, pues, o sea, no hay oposición, no hay resistencias, y aquí empezamos el experimento, y de hecho Hayek, Milton Friedman estuvieron con Pinochet. Sí, es muy afamada la entrevista, exactamente, ¿no? Ellos convencieron. Así es. Okay, vamos a ir a un corte y ahorita continuamos con esto, y para cerrar esto, porque está muy interesante esto de Chile, Pinochet, y luego pasar un poco a esto, aterrizar ahora lo de las democracias, ¿no? Hoy en día, porque hay gente, por ejemplo, ahora lo que estamos viviendo, es más, aquí en un caso muy local, que llega gente que sin experiencia política, por ejemplo el Congreso, pero luego dicen, no, pues no están preparados y pues nos mate la democracia, pero bueno, ahorita podemos tocar eso porque es interesante también, pues, ¿no? Sí, hay quienes ven a la democracia de una manera muy conveniente también, pues, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahorita vamos a abordar este tema. Vamos con Resorte, qué buena rola me prende y no, pues mejor luego les cuento fuera del aire. Éxodos. La voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Nos puede escuchar también y ver ahí en el Facebook Live de La Voz del Pitic y de la tertulia polaca, así como en la página web también de La Voz del Pitic. Ahí nos puede solamente escuchar, ¿no? Nos dice Arturo Mesa, estupenda charla, mi estimado, muy documentados y amenos sus invitados. Muchas gracias, maestro. Excelente tema. Iris Canchola, cabrón, excelente tema. Bueno, estos son mensajes de Twitter. Ahorita les sigo dando lectura a los de WhatsApp y de Facebook. Bueno, nos quedamos, precisamente en esto de los puntos estos del neoliberalismo, César. Para entrar en materia en esto. Para entender por qué es problemático el esquema neoliberal por qué genera problemáticas en los esquemas democráticos, lo que se llama neoliberalismo. Creo que es importante entender como que 5 ideas que son fundamentales, ¿no?, en el esquema neoliberal, ¿no? La primera es el hecho de que hay que limitar el papel del Estado, particularmente su papel paternalista y protector de los menos favorecidos, ¿no? Aquí hay 2 autores que son fundacionales de ese tema. Uno es Ludwig von Mises, que en un libro de 1922, Socialismo, dice que la colaboración entre agentes económicos solo es posible si las partes involucradas reconocen racionalmente la utilidad de su relación. Él está diciendo que una relación de tú a tú solamente va a ser pacífica si las partes reconocen que van a recibir un beneficio de ellas. Él piensa, con esto detrás está una idea fundacional del neoliberalismo, que el mercado, como una dinámica entre seres humanos, tiene la capacidad de dirimir conflictos. Entonces, si entra alguien y rompe esta dinámica, se va a poner del lado de alguien el comercio o la interacción que se hace exactamente. Luego, entonces, cualquier intervención del Estado que pretenda poner orden, pues es problemática, porque no se va a hacer en una condición de supuesta igualdad. Esa teoría yo creo que ya está, ya quedó rebasada, ¿no? Otro autor fundacional de esta idea es Milton Friedman, ¿no? En Capitalismo y Libertad de 1962 dice que la libertad solo es alcanzable por sujetos responsables, por lo que resulta negativo proteger a irresponsables con el poder del Estado, ¿no? Aquí poco a poco se va marcando una especie como de diferencia. Hace rato lo mencionábamos, solamente es sujeto de libertad aquel que tiene la capacidad económica. No, en fin. 2, el Estado mínimo. Hay que reducirle las funciones al Estado porque... y como Estado policía solamente, ¿no? Él dice como umpire, ¿no? Como referee. Pone el ejemplo en Capitalismo y Libertad de Friedman de que sea como un partido de béisbol, solamente decir cuáles son las reglas. El Estado solamente le corresponde cuáles son las reglas del juego económico, dice Friedman, ¿no? No es el primero que lo dice. El discípulo de von Mises, Friedrich Hayek, en el 44, en el libro que se llama Camino de Servidumbre, indica, dice también, ¿no?, que la intervención estatal es sospechosa porque elimina la competencia, que es una forma más sofisticada, más evolucionada de decir de volver a decir o repetir lo que ya había dicho antes von Mises, ¿no?
Otra idea fundacional del esquema neoliberal es que es necesario destruir las fronteras comerciales, porque la única forma que tienen los países de generar mayor riqueza es que el capital fluya a través de inversiones dentro de sus economías, ¿no? Y para eso es necesario que las fronteras, en términos arancelarios o en términos jurídicos, se abran, ¿no? En esa idea específico está un librito que creo que es muy interesante, lo parece citado por la historiadora económica María Eugenia Romero Sotelo. Ella rescata ahí del olvido un libro de von Mises que se llama Problemas Económicos de México ayer y hoy. Es un libro que se publica en el 42. Okay. No es nada nuevo. En ese libro, von Mises dice que el problema de México es que no hay capital. Entonces, que necesita abrir lo que puede hacer México para llegar a la modernidad y al desarrollo, dice von Mises, en aquella época, mucho antes de 1982, es pues abrir su economía, aceptar inversiones extranjeras y como no tiene mano de obra capacitada, pues alinearla a las grandes cadenas de producción internacional, ¿no? Que es lo que va a terminar pasando en 1982, ¿no? No es algo nuevo en realidad esta idea. Claro. Y la última idea es que el sujeto libre es el sujeto que tiene la capacidad económica como para participar políticamente, ¿no? Y eso aparece en Capitalismo y Libertad también de Friedman, ¿no? Entonces son estas 5 ideas las que hacen que el esquema neoliberal, si bien tiene muchas bondades, entre en conflicto al momento de plantear un esquema de carácter democrático donde haya diferentes grupos que ejerzan contrapeso, ¿no? Porque en última instancia en este esquema se recarga sobre aquellos que tienen la capacidad económica de participar en el juego político, ¿no? Así es. A ver, no es cierto tampoco que en este esquema del neoliberalismo el Estado haya dejado de ser paternalista. Ha sido paternalista, pero para los grandes empresarios, ¿no? Vemos cómo rescató en la última crisis financiera de Estados Unidos, aquí el Fobaproa, por ejemplo. E incluso, a ver, se espantan el mismo Gustavo de Hoyos y todos estos... infraestructura de carreteras. Sí, pero estos que critican al gobierno hoy de López Obrador, que por ejemplo con este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a los viejitos y todo esto, dicen, oye, pues le dan dinero a los huevones, dicen, pues sí, pero y a ellos ¿cuántas veces los han rescatado? ¿Cuándo es paternalista, ¿no? El Estado en su opinión, pues, ¿no? Exactamente, o sea, o sea, es las contradicciones, pues, ¿no? Lo que pasa, mira, en el caso mexicano me parece que hay que considerar las condiciones históricas en las cuales se impuso el neoliberalismo. Uno ve al final del sexenio de López Portillo, pues la tremenda irresponsabilidad con que se actuó, teniendo tantos recursos. Pues quedó en la bancarrota, o sea, una inversión nula de tantos recursos que entraron por la venta del petróleo cuando estaba intentando mucho dinero. Incluso López Portillo lo dijo, el problema no es la riqueza, el problema es cómo vamos a administrar tanta riqueza. Bueno, ya sabemos en qué terminó. Eso lo aprovechan los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, para imponer un poco las reglas del consenso de Washington, ¿no? Bueno, te vamos a apoyar, pero empieza a vender empresas, empieza a desregularizar la economía, sí, empieza a dar facilidades de intercambio en términos de importación de capitales, y obviamente que se va a profundizar con los próximos gobiernos, ¿no? Miguel de la Madrid va a poner las bases y Salinas de Gortari lo va a llevar a su punto culminante. Otro problema que tuvimos, que el proceso fue muy corrupto. El proceso en México de privatización fue muy corrupto. ¿Por qué? Porque no teníamos un sistema de rendición de cuentas, el sistema era autoritario, no teníamos cómo reorientar, cómo sancionar, sí, a esos gobernantes tan corruptos, pues, que solamente se enriquecieron ellos y a unos cuantos empresarios. Eso fue un problema grave en México, que no teníamos un sistema democrático, ¿sí? Y desafortunadamente, cuando ya pudimos construir un sistema mínimamente democrático, pues ya el Estado era muy débil. Ya había poca capacidad del Estado para intervenir y resolver los problemas sociales, e intervenir e influir en la actividad económica. O sea, no hubo pues oportunidad de tener los dos ingredientes. Lo que sí es cierto es que me parece que el presidente no está en contra de la economía de mercado, sencillamente me parece que... En la apertura comercial, sobre todo, ¿no? Exactamente, incluso con la actividad interna. Bueno, acaba de firmar el decreto del TECMED, ¿no? Lo que me parece es que se quiere un dinamismo que también traiga desarrollo social, y que los empresarios cumplan mínimamente. Por ejemplo, tú acabas de publicar una columna de lo que está pasando en el poblado Miguel Alemán. ¿Cuáles son los sueldos, las condiciones de los jornaleros? Son condiciones terribles, y eso también es responsabilidad de los empresarios. Y me voy a ver light, pero hay un semiesclavismo ahí. Por eso, ojo, light me estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren los empresarios? Tratar a los trabajadores todavía como en la época feudal. Me parece que el gobierno tiene que dar una
respuesta contundente, incentivarlos, convencerlos y obligarlos a que cumplan mínimamente lo que marca la ley, ¿sí? En términos humanitarios, para que esa gente pueda tener acceso a la salud, a la educación y salgan de ese entorno de miseria. Por ejemplo, hoy el presidente acaba de declarar o ayer que va a combatir fuertemente el consumo de refrescos, de comida chatarra. Bueno, los liberales extremos dirían, no lo hagas, si yo quiero comer comida chatarra, si yo quiero tener diabetes, déjame a mí decidir. Sí, pero luego le cuesta pero es un costo estatal, ¿no? Pues. Exactamente, pero son los liberales en el extremo decir, no me prohíbas, porque en la medida que me prohíbes, entonces yo reduzco mi libertad. Ese, por ejemplo, es un de los errores más recalcitrantes del neoliberalismo, el pensar, yo puedo consumir lo que sea, a mí me vale más, o puedo producir, y estamos viendo los resultados en materia ambiental, nos estamos acabando el planeta. En lo social. ¿No? Y en lo social, ¿no? También, por supuesto. Que también creo yo que es necesario, ahorita ya con 30 años de distancia, casi 40 años de distancia de 1982, evaluar qué tan neoliberal fue el esquema que se estableció en México, pues porque o sea, en teoría los autores clásicos de la ortodoxia austríaca indican que hay que abrir el mercado y que el mercado es el que regule las competencias para que el poder no se concentre en una clase, pues que no hay un poder no existe un poder totalitario. Sin embargo, es una especie como de repartición del negocio entre cuates. Llegan los tecnócratas, ahorita me está poniendo muy Dresser, capitalismo. Es un poco, dice Bobbio en su libro, la democracia moderna tiene un problema en muchos países, tiene promesas incumplidas, así se llama el texto de Bobbio, las promesas incumplidas de la democracia. Una de ellas es que los gobiernos que son electos democráticamente, que tienen que responder a la mayoría de la población, están siendo controlados por oligarquías, por intereses minoritarios. Es una promesa incumplida, dice Bobbio, que se tiene que rescatar y se tiene que solucionar con más democracia, ¿no? Con un rediseño del sistema democrático, procesos e instituciones. Y hay algo también interesante, esto es, mi hermano estudió Derecho, ¿no? Trabaja en PGR y tenemos ese tipo de... PGR ya no existe. Bueno, la Fiscalía ahora, discúlpenme. No, y él dice algo, un análisis muy interesante, él como estudioso del derecho, dice, lo que le da forma al Estado-Nación es la generación de leyes, pues, ¿no? Exacto. Es bajo la estructura jurídica de las leyes que organizamos el ente social, ¿no? Cuando decimos que al Estado le vamos a quitar leyes y lo vamos a hacer más mínimo, lo que estamos diciendo es que estamos quitando leyes, dice mi hermano. Y en esa tónica lo que nos queda es un Estado de naturaleza en el que el más fuerte es el que se termina imponiendo. Pues, entonces, es una de las contradicciones que vienen inherentes, que a lo mejor no son tan evidentes a primera vista, pero decir que hay que reducir el Estado, si le quitas demasiado garra, lo que queda es la ley del talión, al final de cuentas. Exactamente, ¿no? Y bueno, eso de que el mercado se regule a sí mismo, no, imagínate, es donde también hay otra falacia aquí, en ese sentido, es que la meritocracia es la que va a sacar adelante eso. Pero partir de la meritocracia en un país tan desigual como este, no, eso no es una falacia. Es muy sencillo, es muy sencillo. El liberalismo es individualista. Exacto. En términos económicos, lo dicen los teóricos de la economía liberal, bueno, el egoísmo individual te va a llevar a que tú trabajes, inviertas y es un efecto positivo. La famosa mano invisible, sabemos que no es así. ¿Sí? Entonces necesitamos el otro instrumento que tiene una visión más colectiva, que es la política. La política no es individualista. Con la política, de hecho, el origen es ese, lo que le interesa a la ciudad, en la antigua Grecia, porque eran polis, ahora lo que le interesa al colectivo, al Estado. Entonces, en la medida que la política puede regular esos intereses individuales, en esa medida podemos seguir satisfaciendo intereses individuales, hay que cuidarlos, las libertades individuales, pero también sí poner atención a lo público, a lo colectivo, a los efectos negativos de ese sistema. Y me parece que ahí los empresarios, los sindicatos, todos los actores pueden aportar. O sea, no es el caso también de los empresarios. Sabemos que aquí en México muchos sindicatos en el viejo régimen autoritario fueron corrompidos, generaron una relación clientelar con los gobernantes y a través de ellos con los empresarios, que les permitió también, pues hemos visto muchos casos de corrupción, pero que ahora pues ante la carencia del Estado, ante la mínima influencia del Estado como mediador en esos intereses encontrados, pues estamos viendo esos efectos, ¿no? Y por eso me parece que la política tiene que fortalecerse en términos de lo que está haciendo y lo que se tiene que hacer en el plano económico y solucionar en el plano social. Ya no podemos seguir generando tantos pobres, porque alguien lo dijo,
E incluso cuando los problemas públicos aumentan, mis libertades se deterioran. Te pongo un ejemplo. Así es. ¿Sí? Si un problema público como es la inseguridad no lo soluciono, entonces mi libertad de tránsito es afectada. Yo no puedo transitar a ciertas horas en ciertas partes de la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no he resuelto el problema público de seguridad. Eso tienen que entenderlo también los que defienden mucho la libertad individual extrema. ¿Sí? Es algo de equilibrio, es algo donde todos tenemos que cooperar, sindicatos, empresarios, gobiernos, ciudadanos, organizaciones sociales. ¿Sí? Que si no se logra un equilibrio, como fue el Estado benefactor, vamos a terminar dañando también lo que ellos aman o lo que ellos consideran como más importante, las libertades y derechos individuales. No lo van a gozar plenamente. No, y lo que cuesta, ¿no? Porque además, es más, gastas tanto en protegerte. En protegerte, sí. Pero guaruras, sistema de alarma, carros blindados, pues a ti mismo, ¿no? O lo que hacen muchos gobernantes de la frontera, viven en Estados Unidos, van y trabajan en el día, pero se regresan a McAllen, a Tucson. Entonces, ¿por qué? Estás viendo que el problema público te está afectando también en individual y en tu vida familiar. Entonces es hora de decirles, señores, hay que entender que esto es un compromiso de todos y hay que atacar a través de la política, colaborando con el gobierno. Por eso yo creo que está en lo correcto el presidente López Obrador de decir, bueno, lo que algunos dicen, el presidente trae una postura posneoliberal. O sea, yo no estoy peleado con el mercado, pero quiero recargar la intervención del Estado, la política, en resolver los problemas públicos como la pobreza, la corrupción, sí, que se mejoren la calidad de vida de la población. Eso nos conviene a todos, incluso para gozar de nuestros derechos y libertades individuales. Eso es lo que tenemos que entender. Totalmente. ¿Ibas a cerrar con algo? ¿Quieres cerrar con algo? Bueno, entonces nos vamos a corte y luego regresamos y le entramos a esto de la democracia. La democracia. Sí. Bueno, esta rola la tienes que presentar tú, que tú pediste una rola del mejor grupo del mundo, de la historia del mundo. Así es. Aunque digas David que no. ¿De quién? No, esta es una cancioncita del volumen 2 de Caifanes. Se llama Diablito, ¿no? Mejor conocido como el Diablito. Se llama Antes de que nos olviden. Órale, va. La voz del Pití, una voz ciudadana. No, regresamos a la tertulia polaca. Es que me agarraron aquí platicando con el doctor. Quiere agua el doctor, el doctor Rodríguez. Bueno, regresamos acá por La Voz del Pitico 88.1 de FM con esta mesa sobre el neoliberalismo, democracia y economía, sobre todo acá aplicada en este país. Nos dice aquí por Arturo Sánchez, buen ejemplo del doctor Arturo Rodríguez al referir el tema del poblado Miguel Alemán, Costa Hermosillo. Es lo bueno de tener la ciencia y la praxis en la tertulia polaca. Era muy, para que vean. Sí, bueno, gracias. Bueno, hablábamos ahorita sobre la democracia, ¿no? De cómo acá en lo local estamos viendo en estas recientes elecciones llega, bueno, pues ya como sabemos todos, avasalló, pues, ¿no? La coalición está Juntos Haremos Historias, que la es comandada primero por el partido político de Morena y acompañada por el PES y el Partido del Trabajo, ¿no? Es verdad, bueno, llega gente poco preparada, no sin experiencia política, y bueno, es verdad también que los resultados no han sido los mejores que podíamos esperar, ¿no? Cuando todo el mundo pensábamos que podía haber un contrapeso al Ejecutivo, pues no, pero también se dio, antes de finalizar la legislatura pasada, un golpe legislativo, claramente, ¿no? Pero bueno, lo primero que se acusa es, bueno, es que, a ver, el 70% del Congreso no tiene carrera. Son gente que no está preparada académicamente, que les falta que bueno, pues bueno, eso es la democracia, ¿no? A final de cuentas, alguien que llegue, creo que una de las diputadas, tenía un salón, una estética, creo que Miroslava Luján, pues a mí me parece excelente que alguien así llegue al legislativo, ¿no? Ahora, otra cosa son los resultados que están dando. Aquí tendríamos que ver las fallas éticas que ha habido, porque también han vuelto agencias de colocación todos estos asesores, el presupuesto que tienen para los asesores,
Tan es así que uno de ellos, por ahí no recuerdo quién, pero como asesor jurídico aparece un ingeniero civil, una cosa así, ¿no? Eso es otra cosa, pero el cuestionar, porque he escuchado y de gente académicos y gente, pues se supondría seria, pues, ¿no? Y bueno, y que lo es, pues, ¿no? Pero en su lógica, cuando han exigido democracia y que ahora y la tienen, pues como que no les gusta tanto, ¿no? Porque lo primero que te dicen, oye, está llegando gente que no es preparada, pero ¿preparada para qué? Y los chicos de 10 que han estado ahí, ¿para qué han estado preparados, no? Ujú. ¿Qué opina, doctor? No, sí, o sea, es obvio que no podemos poner ciertos requisitos académicos porque entonces se vuelve una democracia elitista, lo cual ya no sería democracia. Eso pasó en los orígenes de la democracia. Si ustedes recuerdan, había un voto censitario. Pagas impuestos, si no pagas impuestos no tienes derecho a votar, mucho menos a ser candidato. Tienes educación, no soy analfabeta, no tiene derecho a votar, no tiene derecho a ser candidato. Se generaron los colegios electorales que conserva Estados Unidos todavía. México, si uno revisa la primera constitución política en 1824, existían esos colegios. O sea, los electores analfabetas, pobres, elegían un grupo de notables que tenían preparación y ellos decidían quiénes iban a ocupar los cargos, incluso a 2 grados. Ese grupo a su vez elegía a otro minoritario. Eso se hizo en Estados Unidos también. El colegio electoral responde a la desconfianza en ese momento de la población, que el 90% era analfabeta, era dependiente económicamente. Sí, entonces, bueno, no podemos dejarle estas decisiones a esa gente, vamos a poner cuerpos intermedios de notables. Estados Unidos lo conserva, el colegio electoral. Sí, si uno revisa las elecciones, las decide al final de cuentas el colegio electoral, y el ejemplo es como Hillary Clinton tiene más votos populares. Sí. Pero Donald Trump le gana el colegio electoral. Y Al Gore también. Sí, con 538 votos que tiene que se integra el colegio electoral. O sea, no están decidiendo las mayorías. Exactamente, pues, ¿no? O sea, algo raro que conserven ese sistema antidemocrático, arcaico, ¿no? ¿sí? Pero bueno, poner requisitos no es así, o sea, sería un retroceso. Me parece que el sufragio universal, tanto el derecho a votar como el derecho a ser votado, el sufragio universal activo o pasivo, tiene que ser abierto para todo. Sufragio universal, que se ha avanzado ya tanto para hombres como para mujeres. Acuérdate que eso a las mujeres es muy reciente, hasta 1953 se les reconocieron sus derechos políticos. Entonces no es así. A mí me parece que esto responde al diseño de los órganos de gobierno. O sea, es bueno que lleguen personas con experiencia política. Barack Obama, por ejemplo. Barack Obama, cuando termina la carrera, él tuvo la oportunidad de trabajar en el despacho quizá más fuerte económicamente. Dijo él, no, me interesa trabajar a nivel comunitario. ¿Sí? Ahí están los contactos, se interesa por el trabajo comunitario, empieza a ganar cargo la senaduría y brinca a la presidencia. Entonces necesitamos a personas que estén en contacto con la sociedad, no los tecnócratas clásicos que están en el escritorio, sí, gente que está pues ahí con la sociedad, que tenga asesores como dices tú, que esté en contacto con los grupos afectados o con los grupos diferentes que existen en la sociedad, sindicatos, jornaleros, empresarios, comerciantes, estudiantes, académicos, para que conozca esa problemática y de manera conjunta propongan soluciones. Eso es un juego de suma positiva. Yo agregaría ahí, hay un asunto, ¿no? No hago referencia o estoy haciendo como que haciendo llamamiento a la moralidad del empresariado, ¿no? Yo diría que todo esto que estamos comentando ahorita es realmente urgente en la medida en que las problemáticas sociales y globales actuales ponen en riesgo incluso las condiciones efectivas en las que podemos sobrevivir como especie o en las que podemos sobrevivir como estados nacionales, ¿no? Ahorita las condiciones de la guerra comercial, no quiero sonar apocalíptico, pues, pero muchos de los países que están involucrados en ella tienen armamento nuclear, pues. Sí. Digo, con un líder como Trump que con un tuitazo te dice que no va a una parte porque o hace pedazos acuerdos comerciales o visitas o relaciones diplomáticas. Digo, no podemos estar expensas de eso, pues nos conviene a todos, incluidos a los agentes que tienen la capacidad efectiva de generar mecanismos de transformación como son los empresarios. Sí, nos conviene dejar de tener miedo a la inversión real. Exacto. Y correr riesgos reales en favor de dejar de ver al pobre y al menos favorecido y al problema social como un problema que está lejos de mí, sino como un problema que puede ser una oportunidad de vinculación, de crecimiento mutuo, ¿no? Dejar de depender del negocio del petróleo para seguir siendo negocio, dejar de depender de un aeropuerto para seguir haciendo negocio, de las protecciones del Estado para seguir haciendo negocio. La falacia del aeropuerto, de quienes defienden la construcción en Texcoco. Oye, se habla como que ese aeropuerto nos iba a venir, es la panacea económica, cabrón, del país. ¿Cómo puede ser? O sea, de veras, oye, dices,
a ver, hay que revisar y vemos los antecedentes de otros países. ¿Qué país ha salido o sea, ha sido el detonador económico a raíz de una construcción de un aeropuerto, de la modernización de un aeropuerto? Yo quisiera saber que miran un solo referente de eso y no lo hay, no existe, pues, ¿no? Entonces son de las falacias donde se van envolviendo y van creando todo bueno, hasta ahorita no ha sido tan efectiva porque la popularidad del presidente, si bien es cierto, había bajado un poco ahora con esto de los casos de Rosario Robles, todos estos escándalos de corrupción, sí. Que está atacando, pues bueno, le vuelve a dar un realce, ¿no? Pero el intento es generar toda una percepción de que todo esto es un desastre por lo que está haciendo el nuevo régimen, ¿no? A mí me parece, fíjate, que ahorita que comentaba el compañero los orígenes del liberalismo, por alguna circunstancia en muchos países se impuso esa corriente teórica, el liberalismo, pero lo decía O'Donnell, bueno, en América Latina también faltan otras tradiciones, la republicana. Dice O'Donnell que la democracia de calidad combinan tres corrientes teóricas. La liberal, que me protege mi esfera individual, mis libertades y derechos, con un Estado mínimo para que no abuse, o un Estado controlado con la separación de poderes para que no abuse del poder y afecte mi propiedad, mi familia, mis libertades. La tradición republicana, dice O'Donnell, que hace que todos los actores estén preocupados por lo público, no nada más por lo individual, sino que puedas coexistir el interés individual con el interés público, porque de alguna otra manera se influyen mutuamente, y la tradición, los derechos humanos, exactamente, y la tradición democrática, ¿no? Me parece que ahorita en muchos países de América Latina, sobre todo en el caso de México, la que está muy débil es la tradición republicana. Hay poco interés en lo público. Me parece que es una preocupación de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, de que sin descuidar la parte liberal, lo que tiene que ver con mis derechos, libertades individuales, pongamos también atención a lo público, a cómo todos podemos cooperar, colaborar para resolver los problemas públicos, sí, y generar verdaderos de contrapesos, país, ¿no? Y generar verdaderos exactamente, contrapesos. sí, o sea, por eso es importante también la democracia, sí, ¿no? serios, responsables, serios y responsables, comprometidos, ¿no? Sí, o sea, ha sido hasta hoy de verdad que bastante caricaturesco, pues, ¿no? La oposición que se ha montado. Yo a mí, y no es, mira, pero es una preocupación original, Aaron. Por ejemplo, el caso de los empresarios, uno lo entiende históricamente. Por ejemplo, ahorita yo les plantaba a Jean Locke, el primero en proponer la separación de poderes y construir un Estado con un poder nacional y con separación de poder. John Locke dice, ¿cuál es el objetivo de construir este Estado? Proteger la propiedad privada. Porque en un Estado lucha todos contra todos, no hay un poder que ponga orden. Lo que más está en riesgo, decía John Locke, es la propiedad privada. Entonces, la creación del Estado Nacional, dice John Locke, la separación de poderes, es proteger la propiedad privada. De esta manera que el rey, si quiere afectar mi propiedad, que era muy común que los monarcas en aquella etapa de monarquía absoluta, necesito dinero, te cobro impuestos. Sí. A que ahora no, que sea aprobado por mis representantes, el Parlamento, la separación de poderes. Pero bueno, yo a lo que iba es, sin ser una defensa recalcitrante del nuevo gobierno, que yo sí tengo mis afinidades, por si no se notaba, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata de callar lo que es criticable al juicio de cada quien, pero en el sentido de la oposición, los detractores del gobierno, creo que ha sido muy falaz su manera de cómo crear esos contrapesos. Y yo sí estoy convencido que para que un gobierno camine de manera, sea efectivo en su ejercicio, tiene que tener contrapesos, pero contrapesos serios, responsables. Te pongo un ejemplo, mira, a ver, es más, ayer acabo de poner ese tweet al dirigente estatal del PAN, a Ernesto Munro. Oye, en eso no sé si vieron el madrazo que le pegó un golpeador, un madreador que le llaman al reportero. Sí. El señor se aventó un tweet echándole la culpa, casi le pone el puño de ese golpeador al presidente y diciendo que eso es lo que ocasionan las mañaneras, ¿no? Entonces, ahora sale, ya se conoce que es un grupo de choque y que se ha utilizado por el mismo PAN desde 1997, del PAN, del PRD y del PRI. Ahí está la nota en Milenio, se lo pongo. Entonces, acusar así, sin ningún sustento, porque acusa también de la división que se crea en esas mañaneras, dice, pues quien está creando división y odio, pues es precisamente, paradójicamente, es él, con ese tipo de tweets que sin argumento alguno acusa
de que fue Sí. golpeado, que fue a causa Que el del odio que está presidente generando el propició. presidente. Sí, Sí. o No, sea, no, no, ese tipo no, no. de oposición pues no abona en nada, no sirve, ¿no? exactamente, es Y muy irresponsable. crea precisamente las divisiones. los odios, Y ¿no? ninguno de los partidos está gastando No. tiempo en reconstituir sus redes, ¿no? Exacto. En volver a las bases, en ir a trabajar con la gente. Y sabes no, qué, no. que sean los Volver a los partidos sindicatos, lo que o sea, nada. verdaderamente debe de ser un partido, o sea, una institución de formación política y no una pinche máquina electoral, que es lo que Pero lo fíjate, único que han hecho. un poco lo que hacía compañero sobre el derecho, ¿no? La Constitución de leyes. Me parece que todos los actores tienen que estar conscientes que la Constitución y las leyes le reconocen derechos y libertades. Por ejemplo, los empresarios, y ya lo tienen asegurado, tenemos el derecho a tener propiedad y a usar nuestra propiedad como queramos, pues. Claro. ¿sí? Pero también nuestra Constitución, que tiene su ámbito, dimensión social, pues también reconoce el derecho a todos los mexicanos al acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno, una vivienda digna. ¿sí? Exactamente. Y entonces ahí es donde todos tenemos que entender, incluso los empresarios, que todos tenemos derecho a que se satisfagan, ¿sí? En el plano práctico, porque si no actúan de manera responsable, con una visión más social, pues estos millones de mexicanos que viven en la miseria, ¿cuándo van a lograr satisfacer esos derechos? Y eso le corresponde al gobierno, ¿sí? Impulsar, incentivar, obligar si es necesario, ¿sí? A que estas personas, a través de un trabajo digno, un sueldo digno, de que los empresarios cumplan con las prestaciones que marca la ley, para ellos y sus hijos puedan satisfacer esos derechos que reconoce nuestra Constitución política. Y fíjese, Esto es un juego de equilibrio, pues. Yo añadiría también que, lo dijo hace rato, en la medida que a ese gran número de gente que está en la miseria se le empodere en carácter económico, se convierten también en un mercado potencial, pues. Incluso en Consumidores, términos, exactamente. en Dinamismo económico. incluso en términos económicos. Exacto. Incluso en términos de negocios. Dejemos de lado ya el argumento moral, ¿no? Ay, pobrecitos, pues vamos a... no, incluso por avaricia, incluso por verdadera ambición, representan una posibilidad real de hacer negocio, de hacer riqueza, de hacer una región más fuerte. Dinamizar la economía. Dinamizar la economía, de vivir más cómodos incluso, ¿no? Incluso por conveniencia, pues nos conviene a todos. Pues. Bueno, tenemos que concluir. Conclusiones ya, un minutito para ya cerrar. Pues a mí me parece que hay diferentes intereses, las sociedades son muy plurales, me parece que en la medida que podamos mejorar los sistemas, los procesos democráticos, con una visión más allá de lo electoral, sí, pero también con una visión de que esos intereses tienen que estar también en los procesos decisorios, en contacto con los gobernantes, una apertura por parte de los gobernantes a esos intereses, sindicatos, empresarios, comerciantes, académicos. Me parece que se toman las decisiones adecuadas y se pueden generar los equilibrios. Un poco, de nuevo, tratar de construir los elementos que tuvo el estado de bienestar, ¿no? Y eso me parece que es el reto para poder avanzar a una democracia de más calidad, que tenga resultados concretos en la vida cotidiana de la mayoría de las personas y eviten más empobrecimiento de tantos mexicanos y sobre todo de los niños, que tengan futuro, que se rompa el círculo de la pobreza. César Acuña. César Acuña, sí. Yo nada más añadiría que yo creo que las condiciones contemporáneas, actuales, nos van a obligar tarde que temprano, ya nos están obligando a romper estas historias dicotómicas de ricos contra pobres, de gobiernos contra empresariado, y nos están obligando a vernos rostro a rostro, primero por la cantidad de seres humanos que somos en el planeta y segundo por la forma y la medida en la que estamos interconectados. Dependemos más que nunca de todos, ¿no? Y en ese nuevo contexto creo que hay una gran oportunidad para todos, gobiernos, partidos políticos, empresarios, de generar nuevas formas de convivencia, que sean, coincido aquí con el doctor, que sean más justas, que sean más equitativas, que representen beneficios no nomás para unos, sino beneficios para todos. ¿No? Creo que el empresario gana, creo que el pobre gana, exacto, creo que el planeta puede ganar, creo que todos podemos ganar si tomamos la tarea de manera seria y abandonamos las viejas posturas, ¿no? Así es. Pues bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo pues no me queda más que agregar, los dos comentarios coincido totalmente. Yo nada más agregaría que a mí me encantaría una oposición firme, pero seria, con mayor argumento, con mayores sustentos y sobre todo argumentos sustanciales, ¿no? Las babosadas estas y por ejemplo, hay cosas que son muy criticables. Por ejemplo, una que se me viene ahorita rápidamente a la mente
esta apertura que le ha dado a las religiones, sobre todo la evangélica, pero sea evangélica o sea cualquier religión, Sí. yo creo que sí puede ser un retroceso. No me parece bien del presidente que les esté abriendo tanto la puerta y que incluso le están pidiendo concesiones de radio y de televisión, ¿no? O sea, las tienen allá en cable, creo que tienen sus programas, rentan espacios también de radio, pero ¿dónde está la laicidad del Estado? Son del Estado, y el Estado es gobierno y gobernados. Entonces yo creo que lo que tanto costó sangre en la época de la Reforma, de separar, separar el Estado de la Iglesia y volver al Estado laico, pues creo que me parece que va hacia retroceso, ¿no? Sí. Esto, ahí, ese por ejemplo es un tema, y es un tema que debemos de tratar a mayor profundidad, y por ejemplo yo no veo a la oposición que se esté expresando sobre esto, ¿no? Yo veo muy distraído en temas de veras muy banales, ¿no? Los panamericanos, ¿no? Eso, por ejemplo, pues, ¿no? Ese tipo, a mí me encantaría que sí hubiera un contrapeso, porque no existe en el mundo un gobierno que no los necesite, ¿no? Pero este tipo de... Entre ellos los medios críticos independientes, bueno, ese es otro, los medios. Que son los que están funcionando. Uno revisa los escándalos de corrupción que están llevando a algunas personas a ser investigadas, y han salido los medios. No, los medios es imperdonable. El manejo que le están cuarto dando, poder que se llamó, sí, pues, ¿no? Empiezan a funcionar. Es que ese cuarto poder de la prensa como tal creo que no existe tanto, sino el poder económico que están detrás de esos medios de comunicación. Eso es lo que sí, exactamente. Bueno, tenemos que cerrar. Adelante. Quédese aquí porque viene la hora del rock en español, y a las 3 de la tarde viene el poder tras bambalinas acá, David González, el poder tras bambalinas de la voz del Pitique, porque este cabrón si no te le cuadras aquí te corta el audio, pero bueno, con su programa Alrededor, un programa interesante con curiosidades, temas relevantes y muy buena programación musical. Bueno, nos despedimos, yo soy Aaron Tapi, nos escuchamos el próximo viernes, toca la mesa de opinólogos y comentócratas a la 1 de la tarde, aquí por el 88.1 de FM, y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.